Previamente una respuesta a Caquetxe, que reconoce que de las 35 leyes que se han aprobado en el Parlamento Vasco, 31 han tenido el aval de los socialistas, lo que efectivamente pone en valor la labor de oposición responsable que hemos hecho los socialistas vascos. Una oposición pensando en el país y no en nuestros intereses particulares. Es mucho más fácil oponerse y votar en contra que negociar, mejorar y modificar una ley para que salga adelante en beneficio de la ciudadanía vasca. Y eso lo hemos hecho los socialistas incluso con los presupuestos, para que los recursos de este país no se quedaran en una caja y se destinaran a hacer las políticas necesarias en educación, en sanidad, en políticas sociales. No son nuestros presupuestos, no son nuestras leyes. Habríamos hecho algo distinto, pero creemos que el país no tiene que pagar los platos rotos de tener un gobierno en minoría, como quiso Ibarretxe que fuera, y un gobierno paralizado. Porque en su contrario te diré que porque no se ponen de acuerdo en el seno del gobierno vasco, en este país no hay una ley de vivienda, ni hay una ley municipal, ni hay un acuerdo sobre la reforma educativa y la euskaldunización. Por no ponerse de acuerdo no se ponen de acuerdo ni en el tren de alta velocidad. Es decir, hemos sido los socialistas los que ante un gobierno paralizado por su desacuerdo hemos tenido que responsabilizarnos del país para sacar adelante todas estas cosas. Me gustaría que también pusieras en valor eso. También Caquetxe me pregunta por la consulta, y te tengo que decir, lo primero es que miedo a consultar a los ciudadanos, ninguno. Es más, los socialistas siempre hemos respetado los resultados de todas y cada una de las consultas que se han hecho a la ciudadanía vasca. Y por cierto, dentro de algunos meses habrá una muy clarificadora, que son las propias elecciones autonómicas, de las que esperamos mucho en este país. Las consultas ni son buenas ni son malas en sí mismo. El problema es que cuando una consulta se hace por imposición y no por consenso, no es buena. Cuando una consulta, en lugar de unir a un país, lo divide, no es buena. Cuando una consulta se hace saltando las reglas del juego democrático, no es buena. Y cuando una consulta se utiliza o se usa como un banderín electoral simplemente para dar alas a las aspiraciones de un partido político, para imponer su modelo al conjunto de una sociedad plural y diversa, no es buena. Y por eso nosotros hemos rechazado la consulta de Ibarretxe. También me preguntas por el derecho a decidir, y yo tengo que decir que derecho a decidir, por supuesto que sí, pero es que yo creo que algunos no se han enterado que los vascos y las vascas llevamos ya 30 años decidiendo cómo construimos este país, decidiendo cuáles son nuestras instituciones, decidiendo quién las gobierna. Derecho a decidir en todos los ámbitos, en el ámbito local, en el ámbito vasco, en el ámbito español, en el ámbito europeo. Un ciudadano es más libre y tiene mayor capacidad de decisión en cuanto más ámbitos de estos participen, y a mí nadie me ha contado todavía cuáles son las ventajas de restringir esos ámbitos a uno solo, exclusivo y excluyente, como es el ámbito vasco. Yo quiero decidir las cosas que nos afectan aquí en Euskadi, pero quiero decidir otras con el resto de los ciudadanos españoles y otros con el resto de los ciudadanos europeos. Estamos construyendo un continente entre todos, y todos creo que queremos una Europa cada vez más unida. Convertirnos en una isla es ir en contra de ese objetivo de futuro en este país, y por eso yo no lo comparto. Un poco al hilo de esto, Carmen de Madrid me pregunta mi opinión sobre cuál es el futuro de las iniciativas de los nacionalistas en el País Vasco. Yo lo que puedo decir es que a mí me gustaría que los nacionalistas fueran capaces de adaptar lo que son sus bases ideológicas a la realidad del siglo XXI. Tal y como en su día dijo Josu Jon Imaz, los conceptos como soberanía, como Estado-nación, como autodeterminación, no tienen el mismo significado hoy que hace más de un siglo, y que por lo tanto es necesario evolucionar y adaptarse a la nueva realidad, adaptarse a una sociedad vasca que quiere construir una Europa unida, que quiere derribar fronteras, que quiere compartir proyectos con otra gente. Ahora, es verdad que los partidos políticos suelen hacer esas redefiniciones de estrategias o de políticas cuando están en la oposición. Bueno, pues es posible que en eso podamos echarles una mano.